porque se mezcla el tema, cuando se entromete el tema de la sexualidad, se entrelaza con nuestra propia sexualidad también, ¿cierto? Entonces uno tiene que trabajar todas estas cuestiones también, tener muy en claro esto, porque se entrometen temas sumamente íntimos, ¿no? Entonces, el prejuicio, claro, de miedo, de prejuicio, de moral, de cuestiones. Entonces, por eso insistimos en esto. El psicólogo o el terapeuta que se dedique a esto tiene que ser una persona que le interese el ámbito, digamos, y que esté preparado para esto, que implica una altísima tolerancia a la frustración también. Una altísima tolerancia a la frustración, como se puede expresar. Ay, gracias, licenciado. Así que, de todos modos, Pablo, estoy pensando ahí, de todos modos, tomando la analogía de lo que hacemos clínica analítica, evidentemente no hay demanda, lo que demanda es la institución. La persona no demanda, por más que aparezcan, digamos, expresiones o palabras en el discurso, pero en realidad lo que quien demanda es lo institucional. Por eso, como decía, yo he escuchado a algunas colegas que decían, claro, llegan cuando son las salidas transitorias, ¿no es cierto?, bien vestiditos, peinaditos, ya con todo el discurso armado, no se da cuenta de eso. Lo cual dificulta mucho eso, ¿no? Por otro lado está la cuestión de esta psicopatía, que no vamos a generalizar, ya sabemos que no es cierto, con estructura, pero sí uno piensa siempre, para que un poco esto de la autoestima nuestra también, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque de pronto uno se puede imaginar cosas, desear cosas también del otro, que puede llegar a un plano, qué sé yo, de iniciación o como se quiera llamar. Pero internamente es muy difícil. Una cosa es la demanda y otra cosa es el deseo. Y no quiero entrar a hablar de teoría, yo soy lacaniano de entrada. Pero eso define lo siguiente. A mí lo que me demanda es la institución. Cuando yo me encuentro con él, no está el deseo del puesto. Hay otras cosas. Ahora bien, respeto porque me parece, como vos dices, que tiene que haber otro tipo de lectura, como decía una colega, una ventanita, para poder entrar, pero también tenemos que ser realistas que vamos a mover cositas y nada más. Porque por eso se produce una reincidencia. Es un detalle. Cuando alguien llega al consultorio, evidentemente también viene un poquito empujado. Puede haber una entrevista que se genere un dispositivo a media transferencia como para que la persona diga, bueno, yo quiero seguir viniendo. Incluso pueden pasar 10 entrevistas, 10 sesiones y todavía no está instalada esa transferencia. Que venga porque la siguen mandando. Entonces, yo te entiendo, pero esto es un proceso y pensemos si yo estoy diciendo en el área clínica lo que es en los áreas estas. Es altamente joven. Tenemos que asumir que es un pasito, pero más no. Porque tampoco las instituciones ejecutivas, gobierno, entonces les interesa esto, porque es una caricatura de la sociedad, ¿eh? Esto es una caricatura, es la otra cara de la moneda de esta sociedad. Por eso es impulsivo. Entonces la gente, por eso digo, no llega con demanda, llega la institución con demanda. Y ahí es donde se nos pone complejo todo el asunto, donde tenemos que asesorar a los jueces, darle elementos, y bueno, pero son ellos los que tienen que decidir, ¿no? El gran esfuerzo para ellos, pobres, ¿no? Los niños, los penales, los viejos no suman. Claro. Es todo un tema, como decimos, ¿no? Hay que implica una toma de conciencia en cuanto a las posibilidades reales e implica también la tolerancia a la frustración. Pero bueno, siempre tomo esto que han dicho, ¿cierto? Bueno, a ver, qué posibilidades, al menos brindar la posibilidad, a ver si la demanda de alguna manera institucional posibilita también alguna demanda más subjetiva o algún deseo más subjetivo, ¿cierto? Que muchas veces está también, muchas veces, ¿no? De pensar que no está en general, muchas veces está. Bueno, interesantísimo el debate que se armó, porque creo que así es donde como empezamos, como seguimos construyendo esta cuestión, ¿no? Que como les decía al inicio, nada está terminado. Pero quería que profundicemos hoy específicamente también sobre otro tema que hacia lo otro. Yo les decía que el tema de la condena, yo empecé a la inversa, ¿no? Empecé por la condena, pero ¿cómo se llega a la condena desde el punto de vista psicológico? ¿Qué ayuda podemos brindar los psicólogos forenses para esto? Para ayudar a la justicia o al proceso en esto de lo que vamos a denominar pericia psicológica, ¿cierto?
Pregunta, aquí los psicólogos forenses hacen pericias para la instrucción, para la fiscalía. Claro, Hacen esa es la pericias. función específica. Bien, entonces vamos a trabajar hoy un poquito sobre eso también, específicamente la pericia que se relaciona con los delitos de instancia privada, ¿cierto? En general, cuando nos llega, como hablamos ayer, ¿no? Nos llega un peritado y en los casos de instancia privada justamente son muy complicados por la falta de prueba muchas veces que hay, ¿cierto? Entonces la pericia psicológica empieza a ser un elemento muy importante en cuanto a la ayuda para poder traer un poco de luz a esta situación puntual, ¿no? En ese sentido, al tener ya a una persona imputada, empezamos con un proceso diagnóstico, que aquí en el jurídico, el psicodiagnóstico es simplemente se le corresponde el nombre de pericia psicológica. Yo les he traído algunos puntos de pericia para que pensemos, para que trabajemos un poquito. Puede haber muchos más, ¿no? Pero yo les he traído los puntos de pericia que en general se utilizan, o al menos utilizamos allá, y que sirven como parámetros para trabajar. Estos puntos de pericia, como quien dice ahí, son un exacto según los modelos de la licenciada Liliana Angelina, que fue jefa del servicio de psicología forense, ¿no? Hablamos ayer que la función del psicólogo es justamente trabajar interdisciplinaria con el juez, con el fiscal, y decir, bueno, mira, yo quiero que usted me pregunte esto, ¿cierto? Porque si no, las preguntas van a ser la gran mayoría de las veces improcedentes, porque el solo hecho de que un abogado, estamos entonces, para corregir eso, la licenciada Liliana hizo una serie de un pregunteo básicamente y se lo mandó a todas las fiscalías de la provincia, ¿no? Entonces, desde ese día, digamos, siguen siendo las mismas preguntas las que vamos utilizando. Se van cambiando, modificando algunas, pero en líneas generales son las mismas y que ayudan a lo que uno puede hacer y puede responder, ¿no? En primer lugar, la conducta manifiesta la minuta de tarea pericial y el análisis de su historia vital, ¿cierto? En primer lugar, y como primer punto pericial, es encontrarnos con esta persona que viene y hacer un mini análisis descriptivo en el informe posterior. Mini análisis porque tampoco sirve que hagamos una anamnesis clínica, ¿cierto? Pero sí, en el informe está bueno contextualizar de dónde viene esta persona, ¿cierto? Contextualizar de dónde viene, de qué familia viene, teniendo en claro que justamente nosotros salimos de una familia, ¿no? Y nuestro funcionamiento en general está direccionado por esa familia o por ese medio sociocultural también del cual estamos analizados, ¿no? Entonces, en ese primer punto pericial podemos profundizar esto, podemos profundizar también lo que fenoménicamente nos transmite la persona, ¿cierto? Y desde esa manera comenzar ya a presentar a esta persona que es a esta individualidad, digamos, desde el primer punto pericial, ¿no? El segundo nivel que vamos a trabajar es el nivel intelectual del imputado. En este caso estamos viendo puntos periciales para el imputado, ¿no? Nivel intelectual del imputado, ¿no? Esto va a ser sumamente importante para nosotros y para la prueba también, ¿no? En cuanto a la sospecha de debilidad mental, ¿no? Si existe una sospecha de debilidad mental, de algún tipo de factor que esté afectado, este aspecto de la personalidad desde el punto de vista cognitivo,
podemos establecer qué tipo de análisis intelectual podemos hacer, ¿cierto? Y ahí existe un tipo de análisis cuantitativo y un análisis cualitativo, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo cognitivo, si advertimos que hay sospecha, podemos hacer un tipo de sospecha de debilidad mental, podemos hacer un análisis cuantitativo. Es decir, cuando hablamos de análisis cuantitativo, decimos que tenemos que darle información al fiscal, ¿cierto?, de que existe una debilidad mental que está en tal o cual rango, para lo cual vamos a tener que tomar una batería de test psicométricos. Entonces, ahí ven claro que si la debilidad mental es moderada, grave, profunda, ¿cierto? No siempre es necesario, cuando analizamos desde el punto de vista intelectual, tomar un test psicométrico, siempre y cuando estamos advirtiendo que hay una debilidad mental. En general, lo que podemos llegar a hacer es analizar, para analizar el nivel intelectual, es tomar test proyectivos que nos facilitan un análisis desde el punto de vista cualitativo del componente cognitivo, ¿cierto? Entonces, redondeando, sí o sí, en toda pericia psicológica tendría que haber mención sobre el nivel intelectual del imputado. Eso es fundamental. Este nivel intelectual, lo que tenemos que hacer es, tenemos dos posibilidades de informar, desde el punto de vista cuantitativo o desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo va a ser si sospechamos que hay debilidad mental. Y ahí vamos a tener que tomar un test psicométrico, que en general lo que tomamos es el Wechsler. Estamos, que nos da un subgrupo muy importante desde el punto de vista cuantitativo. Si tomamos debilidad, si queremos advertir el nivel intelectual cualitativo, tomamos un test netamente psicométrico y que incluso nos puede llegar podemos llegar a evaluar desde el punto de vista de los test proyectivos, desde el punto de vista cualitativo, qué tipo de cultura tiene, etc., ¿no? Perdón. Sí. Quería agregar una cosita ahí, anecdótica, es interesante, ¿no? Escuchaba recién cuando decían que dentro de los sistemas carcelarios, por ahí hay código que hace que ellos conozcan bien cómo armarse para llegar a una instancia de estas características. Y yo creo que también hay colegas que por ahí, por razones de inexperiencia, quiero pensar, ¿no es cierto?, ponen mucho la batería y el material de evaluación como una forma de distanciarse con la persona, y así otro tipo de análisis. Yo creo que justamente la entrevista clínica hay que tomarla como una práctica central, porque desde la mirada, desde la escucha, vas desarmando más cosas y vas observando que hay más cosas profundas. ¿Cómo será que la anécdota chiquita es esta? Que si cuando llega por ahí uno va a tener la posibilidad de escucharlo, ya vienen con la historia de que nos van a hacer dibujitos. Entonces, claro, de pronto ahorita pasamos a ser, digamos, los periodistas de los dibujos de ellos. Entonces corre que va a hacer el dibujo así, así lo va a hacer. No es que vaya a ser determinante esto, pero también ya se va creando una reiteración de las estructuras que hay dentro de la cárcel, también afuera. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso sigo apostando siempre a la clínica de entrevista, con todos los dispositivos y la formación que cada uno tiene, ¿no? Por eso desarma más, permite escuchar más cosas. ¿Se entiende? Quería, bueno, tirar ese tema. No, está muy bien. El tema de la entrevista es la base de todo, y esto tenés mucha razón, ¿cierto? La entrevista clínica, a la hora de evaluar la conducta del sujeto o el discurso del sujeto, es fundamental. El tema con la entrevista es lo siguiente, que en una pericia psicológica tenemos en primer lugar un tiempo acotado, ¿cierto? Un tiempo acotado, no podemos, tenemos 4 o 5 entrevistas y no más de eso. ¿Estamos? En primer lugar es eso, el tema de la entrevista. En segundo lugar, en la entrevista clínica, con toda la riqueza que tiene, nos va a servir y nos va a servir de base porque es la matriz de todo. Pero las técnicas proyectivas y las técnicas psicométricas nos dan
ese halo de objetividad en cuanto a lo que se materializa esto también, ¿cierto? Es decir, yo necesito un material cuantificable. Sí, cuantificable y que en algún punto también pueda ser comparado con producciones previas, con investigaciones previas, digamos, ¿cierto? Entonces, porque después, a mi pericia, yo no solamente la tengo que escribir, sino que la tengo que defender en el juicio oral después, ¿eh? Y en el juicio oral, yo tengo no solamente mi saber psicológico, sino también cuando me pregunten, bueno, pero ¿de dónde surge esto que plantea usted? Por ejemplo, es que esta persona tiene componentes impulsivos y déficit en el control de los mismos, ¿no? Yo lo puedo argumentar desde el punto de vista de la entrevista. De la psicopatología, sí, sin duda que sí. Pero también, así como lo puedo argumentar desde ahí, no va a estar de más y solamente, básicamente también va a ser muy importante que lo sostenga desde el punto de vista científico en cuanto a las técnicas que yo estoy instrumentando y en las investigaciones previas que existan en esa técnica. Pero hay que entenderlas como complementarias a la entrevista, Son no completamente como complementarias. dentistas, porque en tal caso volveríamos al reduccionismo de decir, si escriben de esta manera, si dibujan de esta manera, tal cosa, y no es... Es que son 2 más 2, herramientas, 4. las técnicas proyectivas y las técnicas psicométricas son herramientas que se tiene que complementar con la entrevista, son ayudas clínicas, digamos, de ninguna manera se oponen, ¿cierto? De ninguna manera se oponen, sino que, es como decíamos ayer, son como diferentes elementos que nos van ayudando a arribar a un solo concepto, si se quiere, que es lo nuclear, que es la personalidad del sujeto. Simplemente es eso. Desde el punto de vista del psicodiagnóstico, para nosotros es muy importante, y desde el punto de vista psicodiagnóstico en cuanto a sobre todo en cuanto a la pericial psicológica, ¿cierto? Es decir, la entrevista y lo que planteas es así, es correcto, ¿cierto? Pero mejor si hay la entrevista también la podemos sostener con otras técnicas que nos van a ayudar en este sentido, ¿cierto? De todos modos, eso es libre, cada uno puede tomar o no puede tomar. Yo no podría hacer una pericia psicológica si no tomo técnicas proyectivas, ¿no? Yo no podría, no me sentiré seguro, más allá de que uno también sabe generar entrevistas, ¿cierto? Entonces, la idea, vamos redondeando en este sentido. En primer lugar, tenemos un análisis de lo manifiesto, de la conducta manifiesta. En segundo lugar, ¿cierto? El tema del componente intelectual. Intelectual porque eso hace justamente al aspecto cognitivo y al aspecto que va a ser sumamente importante a la hora de analizar las características de control cognitivo de los funcionales de esta persona, ¿cierto? Desde el punto de vista a nivel intelectual tenemos una posible valoración cuantitativa que nos va a dar un coeficiente intelectual, para lo cual vamos a utilizar test psicométricos, y una valoración cualitativa que, si bien no nos va a dar coeficiente intelectual, sí nos va a dar a posicionar este sujeto en cuanto a una valoración más bien subjetiva. Por ejemplo, nos va a ayudar en lo intelectual cualitativo saber qué tipo de escolaridad tiene, nos van a ayudar en este sentido el discurso del sujeto, la riqueza o pobreza del discurso, nos va a ayudar las técnicas proyectivas, por ejemplo, Rorschach, Zurriger, claro, nos va a ayudar la respuesta a los test proyectivos, básicamente, y ahí vamos a también, en base a estas dos cuestiones, sacar un aspecto fundamental que es el criterio de realidad, o el índice de realidad, el criterio de realidad de esta persona. ¿Estamos? Desde el punto de vista intelectual, tipo de inteligencia, atención, concentración, memoria, índice de realidad son aspectos fundamentales a tener en cuenta en la valoración
pericial en ese sentido. Segundo gran esquema, digamos, es el nivel visomotriz. Acá implica todo elemento psicopatológico que se detecte de las técnicas psicológicas administradas y que sean indicadores de organicidad cerebral. En este sentido, están los test gráficos, el Bender, ¿cierto?, que nos va a ayudar justamente a discriminar la posibilidad de que exista algún tipo de déficit en este nivel. Si existe, podemos pedir estudios complementarios. Si advertimos que hay sospecha de esto, podemos pedir estudios complementarios en la misma pericia, ¿no? En el cuarto nivel tenemos el análisis de la estructura de personalidad y afectividad del sujeto, ¿no? Y es aquí en donde más vamos a desarrollar, porque los otros pasos tienen un desarrollo acotado, si se quiere, ¿no? Es aquí en donde advertimos la estructura de personalidad y afectividad del sujeto, donde tenemos que poner más carga de esclarecimiento. Y aquí es donde empezamos a responder ciertas preguntas. Los elementos psicopatológicos en la estructura del sujeto, los mecanismos de defensa a los que apela predominantemente, la tendencia a la mentira, a la fabulación, a la confabulación, a la mitomanía, a la simulación. Es decir, todos estos son puntos periciales que en general nos vienen como solicitud en las pericias, ¿cierto? La conducta ocasional impulsiva, la tendencia a la actuación impulsiva, la afectividad, la identificación psicosexual, elementos psicopatológicos, si comprende y dirige su actuar, es decir, todos estos puntos periciales que corresponden a la estructura de personalidad y afectividad, como psicólogos tenemos que responder. Ahora, para eso nos van a servir justamente el análisis de la entrevista y el análisis de las técnicas proyectivas que estemos utilizando. Los mecanismos de defensa a los que el sujeto apela predominantemente, ¿cierto? En general, la idea es que podamos esclarecer no solamente el nombre, ¿cierto?, del mecanismo de defensa, que a eso al fiscal o al juez no le sirve mucho. El sujeto utiliza la negación o utiliza intelectualizaciones, ¿cierto? Sino, como decíamos ayer, entre paréntesis, indicar o esclarecer qué es la negación, qué es la disociación, qué es las justificaciones, etc. ¿A qué nos referimos con eso, cierto? La tendencia a la mentira, la fabulación, la confabulación, la mitomanía, la simulación, ¿cierto? También, si vemos que existen ese tipo de mecanismos, tenemos que hacer esclarecimiento, como por ejemplo, a ver, y acá tenemos que detenernos claramente a la hora de esclarecerle al fiscal o al juez esto, ¿cierto? Y si decimos, sí, este sujeto miente, bueno, pero la mentira es un mecanismo básico, aprendido del medio sociocultural, ¿cierto? Y de hecho todos mentimos, y el que diga que no miente es un mentiroso, básicamente. ¿Estamos? Entonces, la mentira como mecanismo básico tiene que ser entendido y de alguna manera puesto y contextualizado en esto, ¿cierto? Pero una cosa es la mentira, como decíamos, como mecanismo primitivo, como mecanismo de resolución rápida de problemas, la mentira puntual ante situaciones puntuales, y otra cosa es la mitomanía, que es la tendencia patológica a mentir. ¿Se entiende? Es decir, una cosa es mentir en aspectos puntuales, concretos, y otra cosa es vivir mintiendo o estructurar toda la vida en una mentira, que sería la mitomanía. ¿Cómo lo observas en un tiempo de pericia ese rasgo? Lo observas. Por ejemplo, hay indicadores claros en cuanto, y acá es donde vemos que no todos lo podemos sacar de la entrevista en un tiempo acotado. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando la mitomanía, ¿cierto? Tenemos 3 o 4 pericias y no tenemos más tiempo,
a lo mejor desde la pericia de la entrevista no nos surgen elementos, pero sí nos surgen desde las técnicas proyectivas. Por ejemplo, hay indicadores claves en los test proyectivos de manchas, por ejemplo, en donde la estructura de la respuesta o de las verbalizaciones de la respuesta que da la respuesta, ¿cierto?, nos van orientando a cómo esta persona va estructurando desde el punto de vista perceptual, y esa percepción particular que hace de la mancha, ¿cierto?, está relacionado con un uso inadecuado de la mentira, que si esto se va repitiendo en 1, 2, 3, 4, 5 manchas, ya está estableciendo que esa mentira de alguna manera es una cuestión más estructurada de su personalidad y no es una cuestión puntual. Pero esto también, el riesgo es el entrenamiento del perito en relación al uso de esa técnica. Bueno. O sea, Se supone sabemos que el perito, hay formaciones largas sobre específicas técnicas, ¿no? Sí. Se supone que el perito, que se va a hacer perito, justamente, el perito viene de pericia, ¿cierto? De saber lo que está haciendo, básicamente, ¿no? Es decir, cuando hablamos de técnica, esto yo lo doy por sobreentendido, que a la hora de estructurar una pericia y a tomar determinadas técnicas, la persona sabe lo que sabe instrumentar y sabe interpretar, sabe leerla, ¿cierto? Pero hay indicadores en los test proyectivos, sobre todo en los test de manchas, que nos permiten a nosotros hacer inferencias o realizar inferencias respecto a este tipo de mecanismos que muchas veces nos van a pedir en las pericias. Sí, bueno, yo soy médica psiquiatra, nosotros no usamos test. Me centro de nuevo en lo que dijo Edgardo. Me parece que la entrevista y todo lo fenomenológico tiene mucho más valor sobre los test. En el caso de la mitomanía, con un examen fenomenológico no hace falta, desde el punto de vista psiquiátrico, la aplicación de test, porque me parece que es muy clara la mitomanía en sí. Por eso digo, a ver, no sé hasta qué punto tiene tanto valor esto. Vos como perito psiquiatra, ¿cuántas entrevistas haces vos? Depende. Depende. ¿En general? En general, una. Una entrevista. ¿De cuánto tiempo? Y depende, pero 40 minutos. En general. Sí, en general 40 minutos. 40 minutos. En una entrevista de 40 minutos, si vos podés responder todos estos puntos periciales de los fenómenos ecuménicos. Hablo fundamentalmente de la mitomanía, que es muy clara. Es un trastorno del control de los impulsos y se ve no sé, en mi experiencia es muy clara. Te escuchaba con lo de los test y digo, nosotros no usamos test y nos damos cuenta en entrevistas cuando una persona tiene este trastorno y lo podemos diferenciar de alguien que miente sin necesidad de utilizar los test. Por eso, no sé cómo me parece. Ahora, yo trataría de enviar terciario o unir a eso, porque me acuerdo una vez en un juicio oral, era donde uno puede desplegar toda la capacidad de conocimiento que uno tiene para fundamentar cada cosa. Y por ahí son las dos cosas importantes. Porque ahora te estoy escuchando y por ahí me imagino te refería al Roger. Roger, Zúñiga, sí. Claro. Por ahí en las láminas, cuando aparece la reiteración, es como que eso va siendo más sólido, reforzando lo que uno puede plantear teórica y conceptualmente. Porque guarda, tenemos que ir a juicio oral, ahí tenemos que dar cuenta. Ahí yo te quiero ver. Entonces, yo puedo llegar y decir, señores, tomando lo que dice allá la señora Recoleta, es decir, en la entrevista clínica observé esto, porque pueden preguntar, ¿cómo dice que me toma? A ver, ¿cómo es? Una actividad delirante, la sistematizada, bla, bla, bla. ¿Cómo lo fundamenta? El abogado de la parte del otro, el defensor. Fundamentenme, por favor, yo quiero saber eso. Entonces uno puede decir, bueno, porque en la entrevista, ¿cuántos minutos están? Ya se dicen todo. Mire, usted va a decir abogado defensor, verificar. Bien, sigamos corriendo. Salta el otro y dice, no, ¿sabe qué? Tiene razón, porque yo esto lo he podido verificar con estas pruebas científicas que el Roya hecho en tal año, que me certifica esto, ¿está bien? Entonces, se puede trabajar de las dos maneras y compartir espacios ahí, de un discurso y del otro. Es como que yo voy y digo al clínico, me duele acá el pecho.
y bueno, está haciendo una depresión somática o histérica, pero no, voy a corroborar con el electro y el electro me dice que tengo un movimiento irregular. Por eso me parece que pueden ser, o no pueden, son importantes las dos miradas. Es que esto Tenemos que empezar a pensar, integrar la... es lo que estoy diciendo desde el inicio, parece, desde el inicio. Es como esto, es como negar, por ejemplo, a ver, lo que hace el psicodiagnosticador en este sentido es como el análisis clínico o lo que hace el bioquímico o lo que hace el que hace el electro, digamos, de otra manera. Cuando nosotros aplicamos un test, básicamente es esto, y donde hay que integrar, porque bien te decís vos, en el juicio oral es ahí donde se ven los datos, ¿cierto? Es decir, y una cosa es decir, bueno, sí, yo lo puedo ver en la entrevista y lo puedo fundamentar, pero ¿qué pasa? A ver, Ricardo Núñez decía lo siguiente, ¿no? Lo que condenan no son los jueces, sino que son las pruebas, ¿cierto? Y la estrategia del abogado defensor en última instancia, lo cual haría yo perfectamente también como abogado, ¿cierto?, es destruir la prueba. Y la forma de destruir la prueba justamente es hacer justamente, a ver, ¿de dónde dice esto? Y sí, usted es psiquiatra, usted es psicólogo, pero bueno, a ver, fundamenteme claramente, porque esto que lo que está planteando en este momento puede ser también tomado, sabemos, del análisis psicológico, sabemos que no solamente un factor puede ser determinante de tal o cual patología o modo de proceder, hay muchas formas de interpretar la conjunción de los datos. Por lo tanto, la forma de que el abogado defensor tiene de destruir la prueba es en algún punto haciendo ver lo endeble que es tu fundamentación. Entonces, la fundamentación va a ser menos endeble mientras yo tenga más elementos de prueba, valga la redundancia, que van hacia esa misma cuestión. Entonces, ya no solamente va a estar mi apreciación clínica de la entrevista, sino que aparte de eso, no fuera de eso, aparte de eso, voy a tener este y este elemento puntual, ¿cierto? Pero volvemos con el tema de la mitomanía y suponente de la simulación. Tenemos un caso ahí en el cual yo estoy en contraposición con el psiquiatra también oficial, ¿no? Tenemos un caso muy parecido al maestro Amor de acá, pero con otras cuestiones un poco más graves en cuanto a que esta persona medicaba, que tenía como un grupo de adeptos, digamos, ¿no? Donde no solamente era una cuestión espiritual, sino que también daban medicación y todo eso. Cuando comenzamos a trabajar, está la pericia psiquiátrica, ¿cierto? Y después la pericia psiquiátrica pide profundizar con la pericia psicológica, ¿no? El psiquiatra plantea en una entrevista también así, en una sola entrevista, plantea que esta persona es un sujeto, un mitómano, un fabulador, psicopático, etc. Cuando le hacemos, después nos solicitan la pericia psicológica y a dos psicólogos oficiales también. Y en realidad lo que surge de las entrevistas más largas y de las técnicas proyectivas es que más que un componente fabulador y un componente mitómano, es un psicótico. Es un psicótico que de alguna manera, no solamente está haciendo lo que está haciendo, sino que cree conscientemente en lo que está haciendo, ¿cierto? Y dice, yo no hice un delito, yo no tengo un delito, estoy convencido de esto, ¿cierto? Es decir, pero ¿cómo no les voy a cobrar si yo lo estoy haciendo bien? ¿Cierto? Si yo le estoy, pero usted es médico, lo que pasa es que yo no son medicinas las que estoy dándole, son cuestiones naturales, que yo justamente con un laboratorio que tengo ahí, casero, estamos y traemos, pero usted la está vendiendo como cura del cáncer, y por supuesto si cura del cáncer. Ah, de las sales. Bueno, todas estas cuestiones van surgiendo a medida, no en la primera entrevista, en otras entrevistas, y después
con la confrontación que uno puede hacerle de algunos datos de los test. Es decir, hay elementos que surgen en una evaluación que no siempre surgen en la primera entrevista. ¿Se entiende? Por lo tanto, insisto en esto. Y no es para decir solo test, sola entrevista. Todo lo contrario, lo mismo. Lo mismo. Es decir, van hacia un mismo... son elementos que colaboran para una mirada. Entonces, el día que vayamos a juicio oral y tenga que defender mi pericia en esta cuestión puntual, vamos a saber que este elemento van hacia un punto de personalidad, hacia un núcleo de personalidad, hacia una estructura de personalidad que en este caso puntual no corresponde con la que el psiquiatra oficial ha planteado también. Bueno, cada uno tendrá que defender pero nosotros su pericia, nos digamos. piden por guardia para la gente del interior que hagamos la pericia. Y entonces allí Es solo un estado actual. es una hora, Ahí es otro tipo ahí de lo intervención. llevan. Lo que Se pasa está es que actual y nada más. son 24 horas, que es lo mismo que el Código de Córdoba. O sea, Sí. el fiscal tiene 24 horas, entonces ellos se ven en ese apriete de tener que hacer Con punto ahí de en pericia, de esa manera me hacen todo. ¿Vos sos psicólogo? Psicólogo. Ajá. Que es un examen mental obligatorio para poder indagarlo en realidad. Lo que pasa es que el código habla de pericia. Claro, Sí. pero Ese no es es el la gran problema, pericia. que hay un error material, porque ya es la pieza, es pasar mental previo a la declaración de imputado para que el fiscal pueda decir realmente Pero que eso no hace psiquiatra, acá hace psicólogo también. A veces piden intervención. No, la Pide por Pero yo fui guardia. psicólogo antes. No, o sea, no, sí, No, de no, que pero habla la de- guardia de también psiquiatra. ingresa De en psiquiatra. psicología. Lo que pasa es que eso también define el tipo de encuadre de trabajo de lo que es un informe de guardia a un informe pericial. Pero el informe pericial, a ver, para ubicarme yo, porque a lo mejor estamos hablando de dos cosas diferentes. El informe pericial que te están pidiendo a vos en una guardia, digamos, es para ya el informe pericial que va a ir a la instrucción, digamos, que va a ser al mismo. Sí. Se lo incluyen. Y vos no podés pedir otro tipo de intervención. Sí. Ampliación de tiempo, sí, Sí, se a puede ver, pedir. Pero si es del interior, Pero hay dos, o sea, hay dos pasos. O sea, una es la pericia para la víctima y para él también, y la otra es el examen mental que lo va a habilitar al fiscal para poder hacer una declaración, para saber si realmente comprendió Claro. Sí, ese la otra pericia tiene su tiempo, ¿no es Sí, cierto? le vienen de los psiquiatras. Los Los psiquiatras. está planteando Claro. que a nosotros nos piden porque por problemas procesales de tiempo, no solamente porque son del interior, sino porque se le acaban los plazos y no hicieron el pedido como correspondía, en los tiempos que correspondían, entonces en 24 horas tenemos que darle toda la bolita resuelta. Bueno, pero ahí también, Y ahí sería un sí, poco lo que veníamos sí, hablando ayer, el psicólogo no es el mago de nada. No. O sea, somos un recurso dentro de la justicia que, digamos, como auxiliares vamos a aportar lo que podemos y donde no podemos tendremos que decir es todo cuanto puedo informar. Sí, yo creo que ahí también uno va a ser de cómo se posiciona. Claro, de cómo se posiciona uno. Si Claro. uno va accediendo a todas las cosas sin Claro. hablar, indudablemente. Ahora, si vos lo planteas, mire doctor, me parece que esto yo no lo puedo hacer, porque lo fundamental, si le decís, mire, yo necesito esto, Claro. esto y esto, es imposible, en líneas generales, a no ser que no sé la característica de personalidad que puede llegar a tener la persona, pero en realidad te tienen que entender. ¿Sabes qué pasa? Que Ahora, ahora nosotros no pero tenemos problemas. me parece sí, que si vos lo hablas Son bien, las- viste, sí. le decís, mire, y le fundamentás, Hemos porque acá, tenido buena recepción. claro, la idea es fundamental el por qué uno está pidiendo tal o cual cosa, digamos, ¿cierto? Es decir, no es decir, bueno, mire, es no porque no, es no por esto, Claro. porque de última no le va a servir el dictamen, porque yo en mi dictamen le voy a decir un ni, Exacto. ¿cierto? Porque yo puedo también escribir un informe que no diga nada. ¿Se entiende? Sí. Hay estrategia acá. Totalmente. Lo que pasa es que hay criterio, porque yo era fiscal
En mi caso yo trabajaba, hacer todas las pericias, todas. Cuando tenía todo el material, yo recién ordenaba la detención. O sea que yo ya iba al control de detención con todo, con el tiempo necesario, me tomaba 2 o 3 meses. Lo que pasa es que hoy hay mucha presión. Mi hijo fue abusado y yo quiero que vaya preso ya. Entonces ahí empieza la presión hacia el equipo. Sí. Bueno, pues será también el equipo quien va a tener que plantarse seriamente y hablar y decir, mire, esto yo para el mago no estudié. Sí, necesito de alguna manera. Y ahí, pero eso lo hemos tenido, usted también lo tiene que hablar. Pero se hace. Sí, se hace. Y en líneas generales las personas... Mira, el otro día, casualmente la semana pasada, pasando a otra área de intervención, que es el tema de la cámara Gesell, nosotros cuando en las instancias de la etapa de cámara Gesell tenemos pasos, ¿no? Hay un protocolo de intervención, hay un tiempo, hay un formato también avalado por la Corte que nos permite tomarnos el tiempo necesario para hacer la práctica con el mayor de los cuidados posibles. Entonces hay una entrevista previa para evaluar el estado emocional, luego de eso se oficia un pedido por parte del fiscal del turno, si el menor está apto, y en esa asignación de turno se solicita el pliego de preguntas, porque es el formato mediante el cual nosotros vamos a poder colaborar. Hay una resistencia en los fiscales. Tienden a no mandar en general un pliego de preguntas, sino verbalmente 2 minutos antes de la entrevista un orientativo. Bueno, pero eso es un riesgo. Entonces, ¿qué pasó en mi caso personal? La semana anterior yo había podido trabajar una cámara Gesell con un pliego de preguntas orientativo, fue muy productivo, todo bien. En esta semana hubo uno de total improvisación. Cuando yo hago el corte de la entrevista para ver si quieren que ampliemos alguna pregunta, un comentario fue, claro, ¿por qué esta nenita cambió de jardín de infantes? Y le digo, y si ustedes no me orientan, ¿yo cómo puedo saber? Que, porque, o sea, hace a la intervención en sí, no estamos hablando de pericia. Pero digo, esto de que todos podamos colaborar para que el acto, entendiendo primero que nada que hay un menor en juego, o hay un otro imputado, o sea, hay una persona, no nos podemos desvincular de ese punto solo por pensar en que, no, yo hago esto, no, vos lo haces lo otro, o sea, desde un lugar defensivo no sirve, a mi criterio, poder funcionar y articular las prácticas, las estrategias, las técnicas, todo lo que seguimos trabajando o tratando de aprender a hacer. Y pienso que las tenés que evaluar, estimo yo, para ver si son pertinentes o no a la hora de preguntarle al niño, creo. Exactamente, desde ese lugar que lo que decía Pablo, los psicólogos tendríamos un plus como para poder dosificar. Si antes preguntaban, bueno, pero ¿y qué fue? ¿La puntita o fue todo? Obviamente vos no vas a articular una pregunta así a un menor de edad. Ahí él también no da tu formación. Pero me refiero a que a nivel de áreas jurídico-psicológico, tenemos que estar flexibles para poder decir, bueno, vos me lo pediste así porque la ley te habilita a hacerlo de esta manera en estos tiempos procesales, pero déjame que yo te pueda decir, así no es conveniente por esto, y que vos del otro lado me vas a decir, bueno, dale, lo hagamos de esta otra manera. Si no articulamos el diálogo, yo también creo que es como una lucha de espacios que no tienen que luchar, sino que tratar de complementarse en una tarea. Es una postura personal. Pero en mi época de fiscal era toda una preparación, o sea, juguetitos en mi escritorio, galletitas, caramelos, hacerme el payaso y contame. O sea, que no tenía tiempo porque tenía 10.000 afuera y me tenía hasta que el niño jugando, me decía, ahora por lo menos tienen que las chicas están capacitadas para eso. Pero antes era terrible. Creo que se ha avanzado mucho y hay que seguir avanzando en esto de esclarecer, pero si no esclarecemos, es decir, si no hacemos este esclarecimiento a los fiscales o a los jueces, no saben tampoco, ¿no? Entonces creen que entonces uno tiene que tomarse el tiempo y decir, mire, esto no puede, porque si no ocurre esto del mago sin magia, ¿no? Yo me asumo algo que me dicen de una sin discriminar, y después cuando soy el bárbaro, si lo asumo soy bárbaro, porque sos bárbaro lo puedo hacer. Tal cual. Y después cuando no le puedo responder paso de ser bárbaro a la peor basura. Entonces bueno, vamos a, ¿quieren que cortemos un poquito?